La situación humanitaria en la Franja de Gaza es una verdadera catástrofe sin precedentes, y no es para menos, pues bombardeos indiscriminados en un territorio de 360 kilómetros cuadrados en donde habitan 2 millones de personas resultan en 10.000 muertes en 4 semanas y más del 50% de la infraestructura destruida. Es decir, se nos viene una crisis de refugiados realmente alarmante. Y aunque lo más natural es que todos estos palestinos supervivientes se vayan al vecino Egipto, país árabe y musulmán, la verdad es que el gobierno de El Cairo ha declarado ya que no aceptará refugiados. Ha abierto la frontera únicamente para ciertos heridos luego de semanas de negociaciones y está ampliando el muro de separación en la frontera con Gaza. Asimismo, los otros vecinos árabes y musulmanes mucho hablan del alto al fuego, pero nada de recibir refugiados. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué? ¿Se murió la hermandad entre el pueblo árabe? ¿Te interesa conocer las razones? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés, la oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo que créeme que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, es importante que tomemos en consideración que esta situación no es nueva en absoluto, y ya en el pasado han existido oleadas masivas de refugiados palestinos que sí fueron recibidos en los países vecinos. Y para esto tenemos que remontarnos a 1948, cuando se da el alto al fuego de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Esta modificó los límites del plan de partición de la ONU de Palestina en 2 estados y le adjudicó a Israel los territorios conquistados que coinciden con las fronteras del actual país, mientras que los árabes se limitaron a las formadas zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Dentro de los territorios conquistados, se emprende una expulsión y huida de 700.000 palestinos en lo que se conoció como la Nakba. En una primera instancia, estos refugiados fueron bien recibidos en Líbano, Egipto, Siria, Kuwait y Jordania, y en este país incluso les concedieron la nacionalidad jordana. Además, Amán controlaba Cisjordania y Jerusalén Este, en donde los palestinos forman en 1964 la Organización de Liberación de Palestina, OLP, la cual sería la entidad representante del pueblo palestino. 3 años después, estalla la Guerra de los 6 días, en la cual Israel obtiene una nueva victoria en donde anexa la Franja de Gaza y Cisjordania, lo cual genera un nuevo flujo de refugiados palestinos que se radicalizaron aún más al sentirse nuevamente despojados de sus tierras. Es así que la OLP crece en Jordania, al punto de obtener influencia política en el país, de formar su propio ejército en suelo jordano y de exigir la abdicación de la reinante monarquía hachemita. Es así que en 1970 estalla la Guerra Civil Jordana, apodada como Septiembre Negro, un conflicto de baja intensidad en donde la OLP no consigue cumplir con su objetivo de derrocar al entonces rey Hussein I, quien contaba con el apoyo de Israel y de Estados Unidos. La OLP es entonces expulsada de Jordania y posteriormente recibida en el Líbano. Asimismo, surge Septiembre Negro, organización terrorista que cometió atentados como el asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos de Múnich de 1972 y la matanza del primer ministro jordano Wasfi el-Tel. Una vez en el Líbano, la OLP se asienta en un país que había recibido a 110.000 refugiados palestinos durante la guerra de 1948. Para 1975, los refugiados, también algunos provenientes de Jordania, ya alcanzaban los 300.000 y se aglomeraron en el sur del Líbano. Muchos de ellos se dejaron seducir por las ideas de la OLP y se unieron a este grupo, el cual también ganó influencia política en el Líbano. Es así que al estar cerca de la frontera con Israel, la OLP lanza una serie de incursiones desde la frontera norte. El Estado judío responde con la Operación Litani, en la que arremete contra la OLP, quien se tiene que retirar hacia el interior del país. Es aquí cuando se alía con Hamol, una guerrilla marxista-leninista que buscaba el derrocamiento del gobierno libanés de corte cristiano-maronita. Estalla así la guerra civil del Líbano
la cual se extiende por 15 años, dejando un país completamente devastado. Si bien para la paz se consigue una reforma de la representación parlamentaria, la OLP es nuevamente expulsada y se transfiere esta vez hacia Túnez. En cuanto al Líbano, nunca se recuperó realmente de tan cruenta guerra y el único grupo paramilitar que mantuvo su existencia fue el conocido Hezbollah, actual aliado de Hamás y de Irán. Finalmente, tenemos el caso de Kuwait, otro país que a pesar de su pequeño tamaño, recibió una cuantiosa cantidad de refugiados palestinos que contando con sus descendencias, alcanzaron los 300.000 para 1990, lo cual representaba casi el 18% de la población total del país. Resulta que la OLP apoyó a Saddam Hussein durante la invasión y anexión de Kuwait, así como durante la posterior Guerra del Golfo, liderada por Estados Unidos. Este apoyo aumentó cuando Irak lanzó ataques de misiles hacia Israel, por lo que tras la victoria y la recuperación de la independencia, el gobierno restaurado de Kuwait emprende la expulsión de casi la totalidad de los 300.000 palestinos que vivían en el país, un acto sin precedentes. Llegados a este punto, toca hablar sobre el país protagonista de este video, Egipto, quien fue el primer país árabe en reconocer a Israel como Estado soberano durante los acuerdos de Camp David, a cambio de que se les devuelva Sinaí, anexada por el Estado judío durante la Guerra de los 6 días. Es decir, Egipto se convirtió implícitamente en un aliado de Israel. Por si no la conoces, el Sinaí es esta península fronteriza con Gaza e Israel con una complicada orografía sobre la cual Egipto no tiene tanto control, lo que se ve plasmado en que si haces zoom en Google Maps, no encontrarás muchas carreteras ni poblados. Por tal motivo, ha servido de base para diversos grupos islamistas que operan en la región, tales como el mismo Estado Islámico. Conociendo la histórica radicalización de un pueblo expulsado de su territorio como los palestinos, no sería descabellado pensar que la historia se puede repetir. Asimismo, hay que tomar en consideración ciertas causas políticas y para ello debemos mencionar a los Hermanos Musulmanes. Esta es una organización islamista tildada de terrorista por el gobierno egipcio y que se fundó en 1928 en el país. Los Hermanos Musulmanes llegaron a participar de la vida política del país e incluso el presidente que llegó al poder entre el 2012 y el 2013 estuvo afiliado a esta organización. Tras su derrocamiento, Hermanos Musulmanes fue ilegalizada y resulta que Hamás fue fundada en 1987 como una escisión de la organización egipcia. Por lo que no cabe duda que de recibir una inmigración masiva de gazatíes podría fortalecer a los Hermanos Musulmanes. Por lo que, como ves, los refugiados palestinos de hoy en día están en un momento crítico, no solo por su precaria situación humanitaria, sino que no tienen a dónde ir. Una triste historia, sobre todo para aquellos palestinos que no buscan más que una vida digna, lejos de la violencia, algo que difícilmente conseguirán, y de seguir escalando la guerra, menores serán sus esperanzas. ¿Qué otra razón crees que influya en el rechazo de los países árabes para albergar refugiados palestinos? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!